71 y básicamente nos indica que se utiliza con el fin de llegar a identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno natural. Entonces nos dice, ¿qué se requiere para elaborar una matriz de Leopold? Primeramente, poseer conocimientos detallados de la región, del lugar a evaluar, ya sea de la zona a evaluar. Tener información acerca de la flora y de la fauna. Conocer con cierto detalle las relaciones entre los elementos que componen el área a estudiar, así como también diferenciar entre los elementos importantes y los despreciables, como también evaluar la magnitud global de la obra propuesta y de llegar a definir el área evaluada. Dicho de una manera mucho más sencilla, se debe de conocer dónde se va a construir el proyecto o la obra y qué es lo que involucra en ese entorno. ¿Tiene flora, fauna, tiene ríos, no tiene ríos? O sea, ¿qué? Conocer ese entorno. A eso básicamente se refiere para poder hacer una adecuada identificación de los posibles impactos ambientales. Entonces, ¿qué nos dice? Identificación de las interacciones existentes. Para ello, se debe tomar en cuenta todas las actividades que pueden tener lugar debido al proyecto. Por lo que también nos indica, para cada acción se consideran todos los factores ambientales que pueden ser afectados significativamente, ¿no? Entonces, eso es mediante la identificación. Y los pasos a seguir para poder utilizar de manera adecuada esta matriz de Leopold, nos dice el paso 1, ver o conocer claramente cuál es la magnitud e importancia. ¿Qué nos dice? Magnitud viene a ser la valoración del grado de extensión o escala de impacto, ¿no? ¿Qué nos indica? Se califica del 1 al 10. ¿Ya? Ese es el intervalo con el cual se hace la calificación, ¿ya? Del 1 al 10. Pero también nos hace nos aclara, anteponiendo un signo más para los efectos positivos, ¿ya? Y un signo menos para los efectos negativos. Entonces, en base a eso, se tiene que valorar la magnitud. Luego tenemos la importancia, que básicamente nos indica, viene a ser el valor ponderado que se le da al grado de intensidad, ¿no? Al grado, ¿de qué? Del impacto, sea este positivo o sea negativo. Entonces, por ende nos dice, se califica del 1 al 10. Y ahí podemos ver a la mano derecha el cómo colocar o hacer dicha evaluación, magnitud e importancia. Entonces, acá nos da un ejemplo, ¿no? Nos dice los factores ambientales, aire, suelo. Acciones impactantes en el aire, por ejemplo, puede ser un material particular o puede ser el ruido. En el suelo nos menciona erosión o generación de residuos sólidos, como también puede existir compactación o simplemente remoción de tierra. Entonces, ¿cuáles son estas actividades? Bueno, en este ejemplo que está considerando, por ejemplo, nos habla del corte de terreno normal en forma manual, ¿no? Esa es una actividad, por ejemplo. Otra actividad, relleno de terreno a nivel de subrasante con material propio seleccionado. Otra de las actividades nos dice perfilado y compactado de subrasante y zona de corte con equipo liviano. Otra de las actividades, perfilado y compactado de subrasante en zonas de corte. También tenemos el enrocado para mejoramiento de subrasante, ¿ya? Como por ejemplo acá nos habla de una cantera que es en Puno Cancharani, ¿no? Luego nos habla de la extracción y apilamiento
de material de préstamo para su base, ¿no? Entonces ahí tenemos las actividades a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que nos indicaba básicamente? Nos decía, se debe de medir la magnitud y la importancia. Entre magnitud e importancia se tiene un intervalo de calificación del 1 al 10, ¿ya? Con la diferencia que en magnitud puede ser positivo o puede ser negativo, según los efectos que se vaya a tener en relación a la actividad frente al impacto ambiental que se pudiera generar. Importancia, valoración simplemente del 1 al 10. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, el factor ambiental, aire. Antes tenemos acá, aire, ¿ya? Las acciones impactantes se han considerado dos, que pueden ser material particular o puede ser simplemente ruido. Entonces, en base a estas acciones impactantes que se da frente a los factores ambientales, en este caso al aire, se empieza a ver. Cuando se realice el corte de terreno normal en forma manual, ¿ya? A esta actividad nos estamos refiriendo, entonces se tiene que hacer una valoración, ¿ya? A una valoración a qué? Aquí habíamos indicado magnitud e importancia. ¿Ya? Entonces, en base a esto se puede decir, el corte de terreno normal en forma manual, ¿será positivo o negativo? ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos? Negativo. Obviamente, ¿por qué? Porque al hacer corte del terreno, lo que se está haciendo es pues, básicamente hacer una remoción, ¿ya? Y al generar esta remoción, eh, se genera pues, obviamente residuos de excavación, lo cual puede generar determinada contaminación con partículas suspendidas, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo. Entonces ahí que dice negativo, ¿no? Estos son impactos ambientales negativos. Ahora, la valoración, que es del 1 al 10, entonces acá ya viene el expertise de quien vaya a realizar la evaluación. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos básicamente? Tenemos a una escala. ¿Y qué se dice? Por la acción de realizar corte de terreno normal de forma manual, o sea, hacer remoción de terreno, entonces del 1 al 10 están considerando que es 6, ¿no? Luego, en importancia, también habíamos indicado a nivel de importancia la escala de medición. Según el nivel de importancia, se llega a considerar, en este caso, un 4. ¿Qué es lo único que se está haciendo? Es simplemente determinar acá, en estos valores, magnitud, a lo que acá nos indicaba, ¿no? Magnitud, importancia. Esto va del 1 al 10. Esto de igual manera del 1 al 10, con la diferencia que pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Ya? Positivos cuando generan efectos positivos y negativos cuando generan estos efectos negativos y se cuenta con contaminación, ¿no? Entonces, en cada una de las actividades que se vaya a desarrollar o se vaya a realizar la evaluación, se tiene que hacer dicha evaluación con las acciones que pudieran llegar a ser las más impactantes o relevantes, ¿no? Y por ende hay que tener el cuidado respectivo, ¿no? Y en cada una se hacen. ¿Qué es lo que tenemos? ¿O qué es lo que muchas veces vemos y nos llega a interesar? Es justamente esto de acá, ¿no? Llenar básicamente eso. ¿En base a qué?
La evaluación. ¿Y qué dijimos en evaluación? Para poder definir algo, para poder opinar sobre algún aspecto en particular, obviamente tiene que ser quienes tengan la suficiente, ¿cómo les puedo decir? A ver, tengan la suficiente experiencia en el desarrollo de las distintas actividades que comprende una determinada obra, ¿no? Entonces, simplemente es valoración. Entonces, nos dice, la valoración de los impactos, según su magnitud o importancia, se dan de la siguiente manera. Se considera una magnitud puntual cuando es de 1 a 2, magnitud parcial de 3 a 4, magnitud medio de 5 a 6 y cuando es algo extenso es 7 a 8. Luego tenemos a nivel de importancia, ¿no? ¿Cuál es el nivel de importancia que se pudiera llegar a tener? Muy baja, entre 1 y 2, baja, 3, 4, moderado, 5, 6, alta, 7, 8 y muy alta, 9, 10. Entonces nosotros siempre tenemos que basarnos a esto de acá, ¿no? Y ahí tenemos, pero en este caso ya nos habla de una actividad en particular, ¿no? Que bien, ese nos dice. Análisis de matriz de Leopold en partidas, veredas y pavimento rígido, ¿no? Entonces es la actividad o la partida que se va a evaluar básicamente mediante la matriz de Leopold. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Ah, permítame un minuto. Listo, a ver, disculpen ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice realizar el análisis mediante la matriz de Leopold y determinar los impactos ambientales, ¿no? Y para esto nos dice la actividad a analizar son veredas y pavimento rígido, ¿no? Entonces, tenemos ahí los factores ambientales y nos dice en relación a las actividades para veredas y pavimentos rígidos se tendrá a nivel de veredas encofrado y desencofrados, ¿no? Obviamente, eso es en el tema de veredas. Luego, en veredas nos dice veredas de concreto de 175 kilos o centímetro cuadrado, con un espesor de 10 centímetros, acabado, el cual será acabado, coloreado, frotachado y bruñado, con las mezclas de cemento arena en proporciones 1:2. Luego viene el pavimento rígido, para lo cual también se tendría que tener en cuenta el encofrado y desencofrado. Luego el concreto en el pavimento rígido y por último el pavimento rígido
curado de losa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En este caso dice, tal vez exista alguna contaminación frente al aire, al suelo o al agua. ¿Ya? Y cada uno de estos tiene en el aire, nos dice material particular o ruido, ¿no? Y en base a estos dos, tenemos que hacer la evaluación para cada una de las actividades que estamos considerando en lo que vienen a ser veredas y pavimento rígido, ¿no? Entonces, para esto nos dice, en encofrado y desencofrado, ¿cuál llegará a ser la magnitud? Y al desarrollar encofrado y desencofrado, ¿serán positivos o serán negativos? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Negativo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que es ya por negativo. Pero lo que nos falta es la escala de valoración. Ya en este caso, se ha considerado por criterio 4. Y el nivel de importancia, que es este de acá, el nivel de importancia se consideró por el proceso constructivo y lo que representa frente a la ejecución de la obra, se consideró con un valor de 6, ¿no? Y de igual manera, en la siguiente actividad, hacer dicha evaluación, donde concreto, veredas de concreto 175, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá viene la magnitud, primeramente, ¿será positiva o negativa? ¿Ya? En este caso considera de manera negativa. ¿Por qué? Porque vamos a tener el manipuleo de determinados materiales. Y en escala de evaluación, un valor de 5, ¿no? Por la magnitud que implica dicho trabajo, ¿no? Luego tenemos el nivel de importancia, ¿no? Entonces, uno mismo podría decir o dar alguna opinión al respecto, ¿no? Pero en este caso mucho va a depender de la experiencia que se tenga en poder realizar este tipo de trabajos, como viene a ser básicamente la evaluación de la matriz. Y esto tiene que ver mucho con el contenido que se tiene dentro del proyecto, ¿no? Y de igual manera ante el ruido, ¿no? Por ejemplo, en ruido nos dice simplemente menos uno, menos porque es un... ¿ya? Acá está. Nos dice, se califica del 1 al 10, anteponiendo para los efectos positivos. La mayor parte de actividades que se ejecutan en obra, obviamente no van a ser pero siempre positivos, generan cierto nivel de impacto hacia el medio ambiente y negativos para los negativos. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado viendo? Acá. Entonces, ¿qué nos dice? Menos 1 y 2. Nivel o la magnitud versus la importancia. Luego, erosión. ¿Qué tiene que ver la erosión con la actividad de encofrados y desencofrados? Entonces, ¿qué ha considerado? Menos 1. Y el nivel de importancia, 1. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en cada una de las actividades que están inmersas dentro del trabajo que se haya podido llegar a presentar. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Complicado? No creo, ¿no? A ver, señores, opiniones. Tenían que revisar ustedes también esto ayer.
Ingeniero, una consulta, buenas noches. Buenas noches. En cuanto a los factores ambientales, ingeniero, lo que está en el matriz de Leopold, ¿se mantiene, ingeniero, aire, suelo, agua o se puede cambiar, ingeniero? No, puede cambiar. Por ejemplo, acá estamos hablando en el medio físico. Luego tenemos, por ejemplo, en el medio biológico, que puede ser la flora y la fauna. ¿Ya? Entonces, esto en el medio socioeconómico, por ejemplo, uso actual del suelo, potencial agropecuario, eso no es, potencial turístico y recreacional. En el medio cultural, la población es económicamente activa, existe el paisaje o no, o en el entorno. Ya es variable, mucho va a depender. Por eso, para poder aplicar esta matriz de Leopold, ¿qué nos dice? En términos simples, que debemos de conocer, no por fotografías, por lo que me dicen, sino de manera física el lugar donde se va a construir, por decir una X obra, ¿ya? Y en base a eso es que se podrá eh, valorar de manera mucho más precisa lo que viene a ser, como en este caso, la magnitud o importancia de estos impactos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, solo puede que sea al aire, al agua o simplemente al suelo, o en algunos casos aire-suelo, dependiendo del lugar y el tipo de obra que se vaya a realizar. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buenas noches. Con respecto a la valoración del 1 al 10, no entiendo, por ejemplo, para ponerle en magnitud e importancia, ¿podemos ponerle 3, 5 o no sé, ingeniero, o siempre tiene que ir 4 o 6, así como está en el ejemplo? No, eso es variable. Ya hay, por eso es que para poder hacer esta evaluación, mucho depende de la experiencia que pudiera tener quien va a realizar dicha evaluación. Ya, estos valores que vemos, por ejemplo, 4, 6, 5, 7, en algunos casos 1, 2, 3, depende mucho de de la valoración que vaya a hacer, digámoslo de esta manera, el experto. ¿Ya? ¿Contemplando qué? Contemplando en este caso en el aire, ¿no? Vayamos a un ejemplo sencillo. En el aire, ¿qué es lo que se puede generar? Por la acción de encofrados y desencofrados, contaminación al aire mediante quizás la emisión de determinadas partículas, en la generación de ruido. Ahora, en el encofrado y desencofrado, ¿se genera ruido o no se genera ruido? Ah, esto afectará al medio o al entorno. Si es un lugar descampado donde no hay, ¿qué les puedo decir? No hay habitantes, la flora y fauna es escasa, el terreno, por ejemplo, es un terreno eriazo, uno dirá, ¿me afectará en algo? Entonces, y por eso viene la importancia de que se tiene que conocer o saber para poder, el lugar para poder hacer esta valoración. ¿Ya? Dicho de término simple, la valoración depende mucho de la experiencia que vaya a tener el experto que va a estar a cargo de realizar la evaluación. ¿No? No hay algo que te diga, ¿sabes qué? Me vas a poner uno cuando veas esto o aquello. Me pones dos cuando se note esto o aquello. Me pones tres, no. Por eso nos da del 1 al 10. Y la valoración depende considerando el entorno y la actividad que se va a desarrollar. A ver, ¿alguna otra duda o consulta, señores? Si no hay consultas, entiendo que lo han visto sencillo y no hay mayor inconvenientes en la aplicación. ¿Ya? En realidad es bastante sencillo. El problema es que muchas veces se complican. Ya uno mismo se complica. Solamente veamos un ejemplito más para que veamos. Por ejemplo, las actividades que se ha considerado en veredas y pavimento rígido es encofrado y desencofrado de lo que son las veredas. Luego de esto viene el vaciado de concreto.
¿ya? Obviamente con su acabado, con la de tachado, todo, con todo el acabado. Ustedes saben muy bien cuando vacían el concreto en las veredas, ¿no? Hacen su acabado. Luego, ¿qué es lo que está considerando el encofrado y desencofrado en lo que es ya el pavimento, o sea, en la vía? Luego viene el vaciado del concreto, que viene netamente en la vía, ¿ya? Luego de haber vaciado el concreto, ¿qué es lo que viene? El curado, ¿ya? Y el curado de la losa o el pavimento, que es básicamente la rehidratación del concreto, ¿ya? O es regado con agua para que se pueda mantener sus condiciones húmedas del concreto y no se eleve su calor de hidratación. Simplemente hagamos, no sé si ustedes han visto, en cuanto a magnitud, encofrado y desencofrado, negativo, valoración 4. Concreto, vaciado de concreto, negativo, valoración 5, porque acá incluso se trabaja con químicos como es el cemento y genera determinada contaminación. Encofrado y desencofrado en pavimento, 4. Concreto, 4. De manera negativa. ¿Ya? Pero fíjense acá, en el curado, 3. ¿Qué nos quiere decir? Son efectos positivos. Ahora uno dice, pero ¿por qué si yo veo que en todos es negativo, negativo, negativo y en este es positivo? ¿Ya? ¿Por qué estos efectos son positivos? Porque simplemente acá, por ejemplo, no estamos trabajando con químicos, no estamos haciendo una contaminación mediante determinadas partículas como pueden ser en el encofrado o en el vaciado o en la mezcla de concreto. ¿Ya? Entonces acá lo único que se hace es un regado con agua. Ya me genera ese regado, digámoslo de esta manera, al curado que nos estamos refiriendo, me genera algún tipo de contaminación frente al entorno. Entonces ahí viene y ahí es donde tiene que venir pues la experiencia, ¿no? Entonces, no, muy por el contrario, ¿ya? Me genera efectos positivos. Entonces, con esto, ¿qué es lo que vemos? Depende mucho de la interpretación que vaya a hacer el experto al momento de utilizar esta matriz de Leopold. ¿Alguna otra duda, señores? Ninguna. Ya, bueno. Entonces, y de esa manera es que se tiene que ir llenando. El archivo lo van a tener y ustedes ya lo van revisando con calma. Y por eso nos dice a nivel de magnitud de importancia, nos da esto, ¿no? Ya es puntual, 1, 2, parcial, 3, 4, medio, 5, 6, extenso, 7, 8. Pero ¿quién va a determinar eso? El experto. Ya, el experto es quien va a determinar. Importancia muy baja, 1, 2, baja, 3, 4, moderada, 5, 6, alta, 7, 8, muy alta, 9, 10. ¿Ya? Y esto también, ¿quién va a interpretar si es muy baja, baja, moderada, alta? El experto, en base al conocimiento que llega a tener. ¿Ya? Y se llenan estos valores en base a la identificación. Por eso es fundamental la identificación. Y acá tenemos una matriz, por ejemplo, ya de lo que habíamos ido viendo, ¿no? Anteriormente, los valores. Esto es ya para que cada uno pueda realizar e indicar cuáles son los valores, ¿no? Ya tenemos flora, fauna. En el medio socioeconómico, en el medio cultural, ¿no? Siempre evaluando en base a qué, a las actividades que se van a ir desarrollando, según la actividad que nosotros vayamos evaluando. En este caso, vienen a ser veredas y pavimento rígido. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Por ejemplo, como material particular, ya como una especie de resumen, magnitud, -4, importancia, 6, ruido, -1, importancia, 2, erosión, -1,
y 1. Inestabilidad, 2, 3. Compactación, 2, 3. En el medio físico nos estamos refiriendo. Remoción de lo que es tierra, 1 y 2. ¿Esto de dónde está viniendo? Justamente de acá, ¿ya? De haber hecho toda esta evaluación. ¿Ya? Y así para cada uno de los factores ambientales. Cubierta vegetal, 1, 1. Uso actual del suelo, 4, 5. Y así sucesivamente. Hasta llegar a esto ya al curado, ¿ya? El medio físico nos dice material particular, 3, 5. Ruido, menos 2, 5. Erosión, menos 2, 3. Inestabilidad, 1, 1, ¿no? Frente a cada una de las actividades. Para llegar a esto, dice, ¿no? Se calcula mediante la multiplicación magnitud por importancia y la sumatoria algebraica correspondiente. Es que es lo que nosotros hemos tenido las actividades. La primera actividad era encofrado y desencofrado. Y como resultado, ¿qué es lo que hemos tenido? Menos 31. Ya este viene a ser el promedio aritmético, como lo ha indicado acá. Luego viene en relación a veredas de concreto, ya básicamente con algunas características que nos dan, ¿no? Concreto de 175, espesor 10 centímetros. Con acabado flotachado y bruñado, lo que especificaba, ¿ya? A nivel de promedio aritmético, 14. ¿Ya? Eso es a nivel de promedio. Y para cada uno, eso es lo que llegamos a tener, ¿no? Pavimento rígido, encofrado y desencofrado, concreto y curado. Menos 21, 47 y 45. ¿Ya? Después nos dice, se suman los resultados y obtenemos los promedios aritméticos que sirven de base para implementar medidas de control. En este caso, por ejemplo, si tengo impactos negativos, entonces necesito ver cuáles son esas medidas de control que voy a tener que implementar para luego venga la evaluación de resultados de la matriz de Leopold, la identificación de partidas, impactos negativos que generan y se tiene que ver un plan de acción a implementar. ¿Qué teníamos la partida? Veredas de concreto 175, acabado y flotachado. Impactos negativos que generan alteración en el aire por material particular, ¿no? Luego, plan de acción. ¿Cómo es que nosotros vamos a mitigar o controlar esto que se genera, que es la alteración en el aire? Nos dice, en época seca y fuerte viento, se procederá al riego de estabilización con agua de las pistas de tierra y de los acopios de tierra con el fin de minimizar las generaciones de partículas. ¿Qué es lo que ya se está generando acá? En base a la identificación que se ha hecho, determinar el plan de acción que se debe llegar a implementar, ¿no? Tenemos otro que es la alteración en el aire. Básicamente se está refiriendo al ruido. Es que nos dice el plan de acción, equipos personales de protección auditiva. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo al ruido. Por eso nos indica, debe ser adecuado para el trabajo, tipo y nivel de ruido, y compatible con el resto de equipos de protección. Que los trabajadores deben poder elegir una protección auditiva adecuada. Para encontrar la que les resulte mucho más cómoda, deberá impartirse formación sobre cómo utilizar, almacenar y mantener el equipo de protección auditiva. ¿Qué es lo que se está dando alternativas? El cómo es que se va a controlar esto que viene a ser la alteración en el aire. O sea, nos referimos básicamente en términos simples a ruido. ¿Ya? Y acá tenemos dentro del plan de acción. Esto nos sirve justamente en base al resultado que hemos ido obteniendo. Por otro, tenemos la alteración en el suelo, como es la compactación. Nos dice, durante la operación de excavado, se debe retirar la tierra orgánica y acopiarla en lugares no contaminados.
con el fin de poder optimizar su uso y reutilizarla con posterioridad. Y así sucesivamente para cada uno de los impactos negativos que se han ido generando, ¿ya? Y en base a la evaluación realizada. Ya ustedes lo revisan con calma y van viendo estos planes de acción que se proponen implementar en base a los resultados. ¿Ya? Preguntas, señores, dudas. Ninguna. Tomen nota, me van a hacer un trabajo individual. No. Del trabajo que ustedes, o del grupal, cuando hicieron su trabajo grupal, ustedes tuvieron acceso o consiguieron un expediente de una determinada obra o de un determinado tipo de obra, ¿no? Y trabajaron con ese tipo de obra, trabajaron básicamente lo que es el plan de seguridad. Como ya tienen esta información, ustedes de manera individual, no es grupal estos señores, de manera individual, ustedes me van a seleccionar solamente 3 actividades, las que ustedes crean conveniente, ¿ya? Solo 3 actividades. Y de esas 3 actividades, ustedes me van a determinar cuál es el impacto que llega a generar en el medio donde se va a construir, se ha construido esa obra del cual ustedes tienen expediente. Ahora dirán, pero yo no conozco el lugar, exactamente no conocen, pero ahí ustedes como tienen el expediente, tienen la memoria descriptiva y en la memoria descriptiva está la ubicación del lugar, ¿no? Con eso no digo que vayan a ir a donde está ubicado, pero en base a esa ubicación, ustedes me indagan cómo es ese entorno, ¿ya? Si es un medio urbano, si es un medio rural, si es un medio industrial, ¿ya? Y en base a lo que puedan indagar y con las 3 actividades que ustedes van a evaluar, me arman una matriz de Leopold, ¿ya? Y en base a los resultados, simplemente me indican de esas 3 actividades cuáles son las medidas de control que ustedes adoptarían para minimizar estos factores negativos o impactos ambientales negativos que se van a generar, ¿no? Solo 3 actividades, señores, no es nada complicado. Es máximo un par de horas analizarlo, sentarse y analizarlo, y ustedes ya tienen todos los resultados. ¿Ya? Eso me lo van a hacer de manera individual, no es grupal, les estoy recalcando. ¿Ya? ¿Preguntas al respecto? Ingeniero, una consulta. Sí. Identificamos 3 actividades, luego de ello armar una matriz de Leopold y luego, ¿qué dijo ingeniero? Esa parte no la entendí. Cuando armen la matriz de Leopold van a tener los resultados. ¿Ya? O sea, me estoy refiriendo. Primero me van a armar esto de acá. Ya van a tener la matriz, acá van a tener solo 3 actividades. Pues les estoy diciendo, solo abárquenme 3 nada más. ¿Ya? Y después me van a tener el resumen de acuerdo a los factores ambientales. Acá van a tener la magnitud, importancia, esto es como un resumen. Y al final de esto van a tener un múltiplo a lo que nos vamos acá. Nos dice, calcula mediante la multiplicación magnitud versus importancia para cada una de las actividades, ¿ya? Y van a tener un valor final, ¿ya? En este caso, menos 31 o 14. En base a estos valores que se han identificado, se determina que tenemos impactos negativos, ¿ya? Negativos y positivos. ¿Qué es lo que estamos considerando? En los impactos negativos se está indicando cuál es el plan de acción que se va a implementar. A eso básicamente nos estamos refiriendo. Listo.
¿Alguna otra consulta? Ninguna. En tal caso, señores, revisen. Esto también se los voy a pasar para que ustedes puedan tener y revisarlo con mayor detalle. El día sábado, señores, van a dar su primer examen a las 8 de la noche. ¿Ya? En la noche, para que nadie me diga que se le cruza con su trabajo ni nada por el estilo. Dan su primer examen y este trabajo me lo van a enviar hasta el día o hasta el día lunes. Tienen para podérmelo enviar hasta el día lunes a la medianoche. Y la siguiente sesión voy a llamar a alguno de ustedes y simplemente me indican cuál ha sido el impacto negativo que han identificado y cuál es el plan de acción que ustedes han considerado pertinente. ¿No? Entonces, sábado, examen a las 8 de la noche y este trabajo individual de las 3 actividades que ustedes me van a identificar y armar la matriz de Leopold, para el día lunes hasta medianoche tienen como fecha máxima para poder remitir al correo, a mi correo institucional. ¿Preguntas? Ninguna. Listo, Ingeniero, una señores. consulta. Dime. Este es lo que dijo de la importancia. Yo lo veo de importancia cuando le doy a este, digamos, es de importante a la obra. A eso le doy la importancia, su valor. ¿Está bien, ingeniero, eso? A la Te estás refiriendo de magnitud de importancia. La importancia básicamente a la actividad que se está ejecutando en relación al entorno. Ya en todo lo que es evaluación de impactos ambientales, tiene que basarse al entorno, ¿no? Otra consulta, ingeniera, más. También quiero saber de, digamos, de todas las partidas que yo tengo, digamos, en mi metrado. Todo esto tengo que evaluarlo en mi impacto. No, no, no. Por decir, en tu grupo, por decir, han presentado no sé, de una obra de infraestructura educativa. Ya ustedes tienen el expediente y tú tienes el expediente y ahí tienes, no sé, se me ocurre, voy a poner un número, 150 partidas. Partida o actividad es aquella que tiene unidad de medida. Ya no es por decir, por un ejemplo. Si yo hablo obras de concreto armado, zapatas, y digo a 0 grados 60 en zapatas, unidad de medida kilo. ¿Cuál es la partida? Solamente la última que les he dicho, a 0 en zapatas grado 60, porque tiene unidad de medida. Obras de concreto armado y zapatas no son partidas, ¿ya? Que se tengan que cuantificar. Entonces, de tus 150 partidas que tú tengas, solo escoges 3, las que tú desees. Ya solo 3 actividades o 3 partidas. Y de esas 3 nada más, me hacen todo el análisis. Basta que esas 3 ustedes la entiendan bien, la aplicación de la matriz de Leopold, para el resto es similar. Ya, por eso no los estoy pidiendo ni de 10, ni de 20, ni de todo un proyecto. Solamente de 3 actividades. Listo, señores. Nos vemos el día sábado a las 8 de la noche. Hasta luego.